Subir la voz para decir que somos un país diverso, compuesto de múltiples colores, para decir que hemos cambiado, aunque los medios de comunicación no, porque están estancados, desconectados, dormidos. La libertad de expresión necesita nuevos actores que amplifiquen nuestras voces, nuestras opiniones, nuestros intereses, nuestras historias, pasadas y futuras, las de nuestro Chile, un nuevo Chile, que desde hoy tiene un nuevo medio. Programas en vivo, podcast, series, películas, noticias y la mejor música del mundo. Baja la app y sube la voz. El país que soñamos se construye con muchas voces. Y en este lugar todos podemos ser superciudadanos. Alertas al llamado de la injusticia. Junto a Rayén Araya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Buen miércoles, mitad de semana. Vamos que se puede hoy. A mí los miércoles me cuestan mucho. De verdad, los miércoles son como que me tengo que tirar de la cama al suelo porque si no es muy difícil salir de ahí. En una pandemia que nos mantiene además en cuarentenados todavía y con todas las cosas que eso implica. Pero es la posibilidad de quienes todavía pueden hacerlo. Hay muchas personas que no han podido guardar esas cuarentenas y por supuesto siempre tenemos muy presente lo que significa todavía esas desigualdades muy visibles durante la pandemia. Y hay un sector en particular de la población que tal vez no ha sido lo suficientemente visible en torno a sus afectaciones, a sus decisiones, a lo que pasa y a lo que se decide sobre ellos y ellas. Hablamos de los niños, ese es el centro de nuestro programa de hoy, así que espero sus comentarios y sus preguntas para nuestra invitada con el hashtag Superciudadanos. Gracias a quienes están ahí en las redes sociales, siempre enviando además sus aportes a la pauta. Voy a saludar a este equipo, porque están todos de Burdeo, acabo de darme cuenta. Uy, están todos los caballeros de Burdeo y de como que esto es como el Club de la Unión, así está, todo muy serio, todo de Burdeo, hubieran avisado que eras para venir de Azul Marino por último. ¿Qué les pasó? Luis Concha siempre en los controles, nuestro DJ ilustrado cabeza de este equipo, Charlie en la puesta al aire audiovisual, Seba Zamora, el más joven de este equipo ahora, bien afeitado. Gracias por estar ahí y por permitirnos llegar a ustedes. Y a nuestra queridísima terapeuta, psicóloga, escritora, Vinca Jackson, amiga de Sube la Radio, además, que está conectada para conversar con nosotros hoy día. ¿Cómo estás, Vinca? Bien, muchas gracias, Rayén. Yo también me siento muy amiga de la radio y me siento muy perdida sin haberme puesto un pañuelito Burdeo, más que fuera. Algo, ¿verdad? Estamos aquí fuera de etiqueta completamente. Oye, y fuera de broma, casi me puse un collarcito que era medio Burdeo, pero menos mal, ahora que algo pasó con ese color hoy día en este programa. Vinca, primero que todo, gracias por la disposición siempre para hablar en Sube la Radio y gracias siempre además por tu trabajo. Que implica hacer visible voces que no siempre están en la primera línea de la discusión pública, voces que no siempre son escuchadas para la toma de decisiones, incluso sobre ellos y ellas mismas, por parte de las autoridades, por parte de esta sociedad tan adultocéntrica de la que hemos hablado en otras ocasiones. Y me gustaría preguntarte, antes de cosas más específicas para la conversación de hoy, preguntarte cómo has visto en esta como segunda etapa de pandemia, es un segundo año, en Chile de nuevo estamos con un montón de cuarentenas, no solo aquí, en distintas partes del mundo. ¿Cómo has visto a una infancia que ha resistido un año pasado completo de esta situación? Por cierto, hoy con nuevas cifras, además nuevos números en torno a la cantidad de contagiados y fallecidos, siendo también menores de edad. ¿Cómo ves esta pandemia que continúa desde la perspectiva de la infancia? Súper desgastadora para todos los niños y niñas. Incluso en estos días, al tiro, cuando se empezó a informar esta cuarentena que volvía, empieza a aumentar al tiro la consulta de niñas y niños que empiezan a hacer crisis porque habían vuelto al colegio un poco, que ese fue otro factor que se discutió en varias oportunidades el año pasado. Un retorno presencial tiene que ser efectivamente graduado, porque si la pandemia continúa y hay que volver a replegar, después de haberse logrado ver, luego de tantos meses encerrados, podía ser súper desestabilizador para muchos niños. Y bueno, niños que están viviendo situaciones, eso lo hablamos la vez anterior, de falta de alimentación, falta de agua, falta de mascarilla. O sea, hay una niñez en la precariedad de la que no se habla, hay una niñez en general de la que no se habla, o se habla en códigos nuestros nada más. A mí me gustó mucho un hilo que quizás tú lo viste el otro día de Ricardo Baeza Yates, Polar Bear en
BEARBY en Twitter, con todos los datos de los niños durante este tiempo. Y hoy en Chile, 1 de cada 42 niños está contagiado. De esos niños, 1 de cada 18 son guaguitas. El promedio de edad de niños, niñas y adolescentes contagiados es 11 años. Y claro, se empiezan a ver ahí todos los casos, más las últimas muertes, 81 muertes, y es como, esto no estaba en la estadística de la pandemia todo el año. O sea, la vocería nunca ha incluido específicamente a los niños. Lo único que nos han dicho, y por eso la angustia, era la OMS partiendo la pandemia, son vectores. Luego el gobierno, los niños no se contagian mucho, se mueren poco, y uno escuchaba estas declaraciones como, ¿estarán dándose cuenta de la brutalidad que están diciendo? De la aberración que están diciendo, incluso personas que tienen hijos, porque yo me dediqué a averiguar, ya, voy a tratar de hacer un ejercicio de empatía en medio de la furia, a lo mejor este ministro no tiene hijos, 5. Entonces, te llegas a preguntar cosas bien malévolas, como si en realidad no importa si son tantos, que tú puedes decir con tal ligereza, bueno, se mueren menos, y si fuera el tuyo, tu hija, tu hijo, invisibles totales, prescindibles totales, o sea, como vidas dispensables. Yo, la verdad, he estado muy enojada el último año, tratando de siempre conectarse desde el cuidado, la empatía, la resiliencia. Yo tengo una hija también, uno trabaja con jóvenes, con familias, no puede estar en este tono emocional, pero de verdad, como mamá, desde esa activación, o sea, Elsa, la leona de dos mundos, que por supuesto es una referencia que ninguno de ustedes va a entender, porque son todos muy jóvenes, que era una serie que daban cuando yo era chica, pero no sé, leona, loba, hay una cuestión bien mamífera dentro de, a ver, ¿realmente vas a poner en peligro a mi cachorro y me vas a decir que no importa tanto? Claro, cuando el caso 1 es el tuyo. Exacto, hasta que te toca a ti, hasta que le toca a uno, por eso que siempre esta pregunta de, ¿y si fuera mi hija? Ahora, las nuevas generaciones están teniendo menos hijos. Ayer hablábamos de eso con unos colegas argentinos, justamente, psicólogas y psicólogos también, de que las nuevas generaciones, por una parte, han elegido, sí. Y yo veo en eso mucha responsabilidad por una parte, no tener niños, no traerlos. Pasó alguien por ahí, una Vita. Aquí está. Sí, como parece que esto es un gran trabajo el cuidado, entonces, y este mundo está complejo, entonces muchas generaciones haciendo esta decisión de mejor no, o máximo 1, pero también... Pero ¿qué tan libre es esa decisión, Vinca, cuando, sí. cuando todo lo que está pasando un poco apunta? Exacto, claro. Sí. Ahora, hay otra parte de decisión que tiene que ver con lo que hablábamos nosotras en la semana, y que se ha llamado de distintas maneras desde el comienzo de los tiempos, porque el otro día averiguando caché que hasta los griegos habían inventado un nombre o habían iniciado un nombre. ¿En serio? O un nombre que venía como desde esa raíz, que era la misopidia o misopedia, el odio a los niños, ¿ya? Que ha ido evolucionando como término en edadismo infantil, edadismo juvenil, niñofobia. Acá en Estados Unidos el término que se acuña en la segunda ola feminista, gracias a algunos psicólogos, fue niñismo, o sea, como childism, niñismo como racismo, machismo, como ese tipo de, apuntando a estas discriminaciones y prejuicios. Y bueno, ahora se habla bastante como de niñofobia, y como esta actitud de prejuicio en relación a la infancia, que yo creo que las nuevas generaciones a veces también tienen. O sea, hay una parte de mucha responsabilidad y poca libertad de elegir el tema de la maternidad, la paternidad, pero uno sea mamá o no, igual hay niños en el mundo y te vinculas con ellos, igual hay personas mayores. Son parte de la sociedad en la que vivimos, como de la humanidad, ¿cachai? Un grupo, digamos, dentro, claro. Claro, tremendo, son humanos más pequeños, que son como el 25% de la población, ni más ni menos. Entonces... Vinca, esto,
Mencionamos ahí un poco al pasar lo de la niñofobia, te lo voy a preguntar en unos minutos más, de manera más en extenso, lo que eso puede significar, pero también me preocupa el de qué manera, después de un año completo y de una gran cantidad de decisiones que se tuvieron que tomar por parte de las autoridades en distintas partes del mundo, tal vez, yo sé que es muy pronto para decir aprendamos algunas lecciones, ¿no? Porque todavía está ocurriendo, pero igual ya un año de ejercicio pandémico, no sé si una expertise, pero alguna experiencia podrá dar para ir mejorando en esa toma de decisiones. Y nuevamente cuando se establecen estos permisos, no se consideran horarios para que los niños puedan salir a jugar, no, siguen en un segundo año completo no siendo parte. ¿Es algo de lo que nos debiésemos sorprender o está conectado a la manera general como esta sociedad está viviendo? A ver, yo creo que es ambas cosas que tú señalas. Yo creo que incluso el término adultocentrismo que hemos utilizado uno misma más veces que niñofobia, habla de este vínculo que tenemos como sociedad con los niños, porque usamos un término con una palabra como adulto para definir nuestro prejuicio o distancia o relación autoritaria o poco inclusiva. Perdona, es que es súper irónico al final, porque es como la manera de centrarnos en los adultos se llama adultocentrismo y lo nombramos así en vez de niñofobia. Exacto. O sea, ejemplo completo. Eso nos refleja mucho. Entonces, yo creo que, como tú dices, es parte de algo que está en nuestra cultura y que cuesta mucho disolver porque además viene desde hace muchos años. O sea, uno lee a Dickens y guardando las proporciones es como, no lo puedo creer. O sea, y tú lees noticias sobre el sistema de protección y piensas que estás leyendo una de esas novelas terribles de Dickens, pero no, es la realidad y es en este siglo, con todos los conocimientos y evoluciones que hemos tenido. Y creo que lecciones, pocas. Uno de repente trata, a mí por años mi terapeuta me decía que era optimista crónica, yo he tratado de trabajar eso también, porque también puede ser una patología. Entonces, yo al comienzo de la pandemia era como, no, viendo los animalitos en el mundo. Que recuperaban terreno. Claro, este es el minuto del salto cuántico, la era de Acuario, poco menos. No. Luego me aterricé prontamente y fue como, no. A ver, bien sabemos, lo vimos en términos como, por ejemplo, la ley de imprescriptibilidad. Los cambios son lentos. Lo que se demoraron las mujeres en conseguir el derecho a voto en la historia, etcétera. Todavía estamos dando lucha. Todos los cambios son muy lentos. Entonces, sí, uno esperaría que en una situación de shock, quizás otras lecciones fueran tan impactantes, tan fuertes, es tanta la tragedia que hemos vivido. Ya todos conocemos, creo yo, en este panel, o tenemos personas en nuestras familias que han muerto en la pandemia, o tenemos amigos, o familiares de amigos, o sea, ninguno de nosotros se libra de alguna parte de ese duelo que no saben ni cómo acompañar. Claro, y por otra parte, del propio temor también claro, te dicen, mira, te han dicho a más cada pelotudez también, perdónenme la expresión, pero, o sea, autoridades sanitarias, personas que fueron a estudiar medicina, que hicieron posgrado, diciéndote estupideces, porque no tengo otra palabra aquí, como, no, mira, este bicho en realidad hasta podría mutar y convertirse en buena persona. ¿Really? ¿Really? O sea, ¿realmente un doctor, autoridad, me dice una cosa así? Entonces, claro, aunque nos hayan dicho una montonera nos hayan dado un montón de mensajes que nos confunden, porque ¿a quién le creemos? Sí, creemos que realmente hay una peste que nos está decimando como humanidad, y a mí no me importa que me digan, mira, está decimando a un 1% o un 10%. Todas las vidas deberían valer. O sea, versus una peste que te dijeran está matando a 8 de cada 10 personas. Sí, pero igual. O sea, siguen siendo fenómenos masivos de pérdida, y le creemos a lo que estamos viendo, le creemos a esta gente que nos da mensajes confusos, como si los niños se contagian poco, el virus puede ser buena persona, anda en metro nomás, no se va a contagiar, salga, vaya a comprar, vaya al mall. O sea, la cantidad de mensajes contradictorios que ya no son rasantes en una negligencia criminal. Yo creo que son negligencia criminal. Vinca, ¿cómo se puede definir, perdona, cómo se puede definir lo de la niñofobia? Y lo quiero vincular a lo siguiente.
Las relaciones interpersonales en la sociedad también han ido cambiando a lo largo del tiempo. A propósito, me queda dando vueltas de esos cambios que toman ese tiempo, ¿no? Y que no son todo lo rápido que a veces uno quisiera o esperaría. Las relaciones a veces jerárquicas también pueden ir cambiando, las relaciones de pareja, las relaciones padres-hijos, y es ahí donde me quiero detener en qué lugar ocupan los niños hoy en la sociedad y si ha variado evolutivamente, o sea, sea un espacio positivo, la manera en que la relación con los niños ocurre, porque puede haber una completa conexión entre eso y él finalmente cómo se toman todas las decisiones, sea en pandemia o no en ellas, digamos. Sí, yo creo que Tonucci dice algo muy sensato, que es cuando pensamos las ciudades, los gobiernos, la sociedad, lo que sea, un hospital, si es bueno para los niños, si es bueno para los cachorros humanos en el fondo, debería ser bueno para todos. ¿Ya? Siguiendo en todas las edades. Creo que todavía no estamos tomando decisiones de esa manera. Creo que en distintos gobiernos de la democracia hemos visto eslogans o consignas, algunas bien intencionadas, otras más de relaciones públicas que genuinas de emoción, pero como sea, han estado atravesando estos 30 años, y sin embargo tenemos en el 2018 que en democracia se han violado los derechos humanos de los niños, lo que jamás pensamos, sistemáticamente. No es una ocurrencia extraña, esporádica. Claro, ha sido sistemáticamente dentro del sistema de protección. Entonces, uno empieza a releer a gente que viene hablando de los 50, 60, 70, 80, 90, vamos en los 2020, y sigue siendo una relación donde, no obstante, hemos ganado mucho conocimiento, aportado incluso por la ciencia, o sea, que te están mostrando así como hasta la foto de, mire, esto pasa en el abuso infantil, esto pasa cuando un niño crece sin abuso, sin violencia, y el cerebro se puede dedicar a aprender. Y aún así, todavía quizás tenemos muchos temores, porque hay una relación muy posesiva con los niños, durante a lo largo de los siglos, todavía quedan como resabios de esta cosa de, como el con mis hijos no te metas, ¿ya? Que uno lo puede encontrar súper reprochable, cuando lo vio aparecer, el bus naranja y todo, pero uno también en esta como respuesta mamífera, cuando uno siente que le están diciendo, no, manda a los hijos a clase, nomás no pasa nada, también uno tiene en la guata una cosa de, oye, a ver, cuidado con mi hijo, que no es como con mi hijo no te metas, pero igual tiene una cosa de advertencia, y ahí es donde uno se detiene y dice, a ver, esto desde qué lugar es el cuidado, desde qué lugar es mi propio ego, mis propios rollos de autoridad, con mi familia, mis hijos, el cómo yo crío, etcétera. Y creo que para ser papá y mamá hace falta mucha humildad, y a uno le da como cosas en el trabajo que hace desde la psicología, de muchas veces decirle a los papás o conversar o aconsejar y todo, y yo siempre pongo como un disclaimer de entrada, yo también soy mamá, y no por haberlo sido 2 veces, y en 2 momentos muy distintos, que uno diría, ya tengo una hija de 32 años, pucha, ya saqué un doctorado, entonces ahora con la chica falto a clase, hago lo que quiero porque ya sé. No, es todo un nuevo aprendizaje, y somos tremendamente falibles, porque como especie somos muy falibles, entonces me voy a seguir equivocando, y entonces también tengo que mirar en la relación, y esto con los estudiantes también. Yo he sido profesora de aula de prekinder a octavo, bueno, secundaria y universitaria, y uno siempre está aprendiendo también de los más jóvenes y de los niños chicos incluso, que tienen una mirada muchas veces muy, muy cristalina de las cosas, antes que nosotros les digamos o les inyectemos algunos prejuicios o desconfianza o sospecha o rabias contra otros. Yo creo que humildad, cuidado y replantearnos como sociedad, algo que yo creo que tampoco está claro, y perdón que insista, esta cuestión ya, yo creo que voy a tener 70 y no vamos a estar ajustando relleno, repetir lo mismo, ojalá no, de el cuidado es incondicional. Alfie Kohn, que es un gran educador y pensador norteamericano, que tiene un libro que se llama Parentalidad Incondicional, yo creo que detenernos a pensar realmente lo que es incondicionalidad. No tiene que ver con portarse bien, con la conducta de los niños. Uno dice el cuidado es incondicional, claro, porque no voy a decirle a mi hija, mira, te vacuno si te portas bien, te doy el antibiótico si te portas bien, si te sacan malas notas, hoy día no te doy el antibiótico, o sea, hello, es como súper incondicional el cuidado.
pero él va a una cuestión mucho más profunda, o sea, ¿qué expectativas me he hecho de esta maternidad, paternidad o docencia de la relación con estos niños? ¿Qué voy a definir como lo que es éxito o el resultado feliz de algo, o fracaso o error? ¿Según el parámetro de quién? ¿Mío, como adulto, como papá, mamá, profe, etcétera, ciudadano? ¿O mirando a la luz del desarrollo evolutivo, qué es lo que es un resultado feliz de algo? ¿Qué es un error o algo que preocupa, ya que aquí tenemos que como poner atención? Y como aprender también de lo que nos están diciendo los niños. A mí me parece que esta misma recomendación de la educación sexual, de cuando nos vienen a preguntar algo, preguntar de inmediato, ¿y esa pregunta de dónde viene? O cuéntame cómo, o qué sabes ya para, como, a ver, yo creo que tendría que ser en todo. Y pensando también en lo mucho que podemos aprender y de escuchar al otro. Los niños tienen opiniones increíbles, miradas de mundo increíbles, y a veces uno no puede hacer lo que ellos quieren, ni llegar a un punto medio como win-win. Y es importante decir también, encontrándote la razón en esto, incluso qué interesante este punto de vista, pero igual hay que hacer esto otro. Pucha, o sea, no sé, igual hay que ir al colegio, por ejemplo. Claro. Es que mamá, la educación está en crisis. Sí, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Es un derecho y igual hay que educarse. Vinca pensaba en que a veces este tipo de situaciones uno las visualiza con niños más chicos, ¿no? De manera mucho más fácil. Cuando subimos en edad, se van tal vez enfrentando otras dificultades y, por cierto, otro tipo de diálogo. Y te quiero preguntar cómo crees que se ve esta idea de la niñofobia en esas otras edades, cuando nos acercamos tal vez a los 10 años en adelante. A propósito de algo, hace unos días tuve oportunidad de ver una charla que estaba haciendo el psicólogo Felipe Lecanelier, que es perito, no sé cuál será ahí tu opinión de su trabajo, pero hacía referencia a él a un estudio hecho sobre los jueces de familia, donde decían, por ejemplo, que cerca del 90 y tanto % de los jueces consideraba que los niños menores de 10 años no tenían ni siquiera que ser escuchados. Obviamente esto está en el marco de procesos judiciales y no quiero ahondar en aquello porque nos podríamos ahí instalar otro buen par de capítulos de programa, pero en lo que significa también desde las autoridades y de nuevo, desde ahí también diseño de políticas públicas y cómo permea a la sociedad y al trato padres-hijos, el cuándo presto o no más atención, cuándo es válido escuchar una opinión, cuándo no, porque también es fácil perderse en eso. Si el sistema judicial establece que menos de 10 años no hay que prestar atención, ¿qué queda para el resto de la sociedad? Me pregunto yo. No, oye, qué buena tu pregunta, Rayen, porque... Oh, perdón, espérate. Porque además, déjame, 2 segundos que tengo que... Aprovechemos de ir a la pausa, Vinca. Me voy a la pausa y me contesta a la vuelta, ¿ya? Eso, listo. Vinca Jackson, terapeuta, psicóloga, además escritora, nos acompaña en este capítulo de Super Ciudadano. Hay mucho que conversar, así que vamos a la pausa y regresamos, no se vayan. Una pausa y ya regresamos. Se dicen muchas cosas de nuestra generación, que somos frágiles, que la queremos fácil, que bla, bla, bla. Pero en realidad somos puro carácter. Sin miedo a ponerle color. Intensos en todo lo que hacemos. Con cuerpo para luchar por lo que queremos. Somos lo que somos y eso no se tranza. Escudo, hecha con cuerpo, color y sabor. Escudo, hecha con carácter. Cuando el contexto nos tapa la boca, buscamos cómo subir la voz. Para decir que somos un país diverso. Compuesto de múltiples colores. Para decir que hemos cambiado. Aunque los medios de comunicación no. Porque están estancados, desconectados, dormidos. La libertad de expresión necesita nuevos actores Que amplifiquen nuestras voces. Nuestras opiniones, Nuestros intereses. nuestras historias. Pasadas y futuras. Las de nuestro Chile. Un nuevo Chile. Que desde hoy tiene un nuevo medio. Programas en vivo, podcast, series, películas, noticias y la mejor música del mundo. Baja la app y sube la voz. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana.
De regreso con más Sube la Mañana. Gracias por seguir junto a nosotros. Gracias por ser parte de Super Ciudadanos y por supuesto de todos los programas del Café con Nata, del Satélite Pop con Clau Cayo. La pueden buscar como @chirimoyalegre en redes sociales. De Las Caseritas con la Isi Ursúa, que la pueden ver ahí cerquita del mediodía. Así que sigan nuestra programación y por supuesto la pueden ver y escuchar a cualquier hora a través de nuestra aplicación. Voy a aprovechar de contarte que este programa, claro, mírenme, aquí me agregan programación. Muchas gracias. La 2:10 a las 15 horas. No se olviden que está muy bueno, que viene la Pancito con el Nico, ¿quién más? El Amor Según a las 4:30, mucha programación en Sube la Radio en nuestra aplicación siempre disponible. Les quiero contar que este programa lo hacemos gracias al Instituto Subercasó, que todos los días nos permite contarles distintas cosas, como por ejemplo que puedas acceder a una carrera del mundo de la banca y especializado en temas vinculados a las finanzas, gracias a sus modalidades semipresencial con horarios flexibles y salidas intermedias a los 2 años y medio. Puedes sumarle a tu futuro a través de esta alternativa que te propone el Instituto Subercasó. Hay más detalles que puedes obtener llamando al 800-123-456. Vinca Jackson junto a nosotros. Vinca, te dejaba ahí enlazada una pregunta. Hay muchos comentarios en redes, además agradeciendo tu participación, así que gracias por eso. Es que justo antes de conectarme me tropecé y no me di cuenta que desenchufé esa cosita, la que conecta a la mitad del enchufe del computador. El adaptador, sí. Del adaptador. Buenísima la pregunta porque efectivamente la niñofobia o el niñismo o esta como prejuicio con los niños empieza a aumentar con la edad, en el sentido de que los adolescentes son aquí, son allá, de que las generaciones, incluso toda esta calificación de las generaciones, los baby boomers, los X, los millennials, Z, que uno habría pensado que bueno tener esto como para orientarse por tramos históricos donde están pasando ciertas cosas y uno se explica entonces lo que está viviendo cada nueva generación. En realidad se ha vuelto una manera de descalificar a la gente, o sea, desde los boomers, con el OK boomer, a los X, a los propios millennials, tan naive, snowflakes, como copito de nieve, a los Z, como usando términos como que tienen que ver con el Asperger, etcétera, para descalificarlo. Sí, pues uno escucha cosas que son, comillas, son autistas, todos autistas los Z. A ver, perdón, porque hay una asociación también a la Greta Thunberg, que se sabe que es neuroatípica y todo, entonces, pero no es como una descripción de Greta Thunberg es activista, esto, lo otro, es como una manera también... La otra etiqueta primero, y descalificadora. Y descalificadora y un poco despectiva, que entonces irradia hacia su generación. Entonces uno ve que esta actitud de prejuicio va subiendo, va aumentando, y en relación a los jueces, es bien lamentable, pero uno ve como destellitos de cambio en algunos juzgados y con algunas juezas que escuchan a los niños de todas maneras, que tratan de explicarle a los niños las sentencias en palabras de niños, aun cuando no sea un mandato o una regla del sistema judicial chileno redactar la sentencia en palabras que sean comprensibles para todos. O sea, ni siquiera solo los niños que son víctimas de vulneraciones. Uno como adulto mira los documentos y dice, ¿pero qué leen? Verdad. Después de 5 páginas no entiende de qué se está hablando. Y acá en Estados Unidos, y Estados Unidos tiene miles de defectos, ¿ya? Pero hay muchas cosas que sí hace bien. Yo he estado como en intercambio desde el año pasado con una mujer maravillosa que es la Mimi Graham, que es educadora, pero que en alianza con una jueza, que ya jubiló acá, no solo fueron instalando esta idea de una justicia amigable para los niños, justamente lo que decía, como de 10 para arriba, que era como lo que primero se considera, porque a los 10 ya están más cerca de haber desarrollado una capacidad narrativa más completa, porque entienden más lo que está pasando, etc. Y esta jueza dice en algún minuto, pero los más chicos, si entendemos que hay elementos de la fantasía que se cruzan, si entendemos que hay imprecisiones que pueden tener, porque no sé, hasta los 7 años, la orientación temporal es como ayer me pasó esto, un año atrás, claro. Y hace un año, puede haber sido un mes, en fin. Pero si tomamos en consideración estas especificidades neurobiológicas de los niños, entre medio hay un relato que es completamente veraz y atendible y que debe ser escuchado. Y es más, ella dice, ¿y qué pasa con las guaguitas?
no dice las guaguitas, dicen los bebés, porque acá dicen the babies, pero es como, ¿qué pasa con las guaguitas? Porque las guaguitas también reflejan cosas. Hay guaguitas que se inquietan en la presencia de alguien, hay guaguitas que se pellizcan, hay guaguitas que se tiran el pelo, que se aprietan la cara. O sea, hay todo un lenguaje corporal que aunque no sea en palabras y no estemos muy preparados para entenderlo, por lo menos debería dejarnos entender que algo le está pasando a esa guaguita, porque además tiene que ver con la presencia de ciertas personas. Y si tú estás estudiando, o sea, investigando casos con vulneraciones, eso debería ser un dato. Y deberíamos además es tan lógico, Vinca, mientras te escucho pienso, si el lenguaje corporal de una persona es considerado como otra vía de comunicación en cualquier otro espacio, ¿por qué en esa edad, cuando es la única vía de comunicación, no es considerado? O sea, eso, chapó, justamente. Es un idioma que debería ser considerado. Y acá se está considerando. Y se están haciendo excepciones, como por ejemplo, que en ciertos casos niños y niñas puedan no solo declarar con un perrito presente en la sala, que igual ayudan los perritos, los perros labradores, o peluche, sino que incluso si la vulneración viene de otro lado y la familia no es la ofensora y la familia es un lugar de apoyo, como que tú puedas tomar en brazo a tu hijo y acompañarlo, el papá, la mamá, siempre y cuando no te mire a los ojos, porque hay una comunicación visual que es muy power con los hijos y los cachorros, entonces que busca aprobación. Que no te mire, claro, exactamente, que no te mire y tú, pero que en el fondo tú seas la silla sobre la que están sentados los más chiquititos, y ahí como afirmadito en la seguridad de esa presencia que es afectiva, que es estabilizante, que es reguladora, para poder ir a declarar. Y se escucha desde la guaguita a todo. Hay una foto muy linda de esta jueza con millones de osos osos de peluche. Para ciertas campañas. Yo creo que una sociedad civilizada debería, sin mayor problema, permitirse adaptar lo que sea necesario en pos de cuidar, proteger, evitar como sufrimiento evitable. O sea, si puedo construir rampas en todas partes, pensando en las personas que andan en silla de rueda o en sillas que ayudan a la movilidad. Esto como, ¿qué cuesta? Si puedo poner una gomita en todas las plazas, de todas las comunas, para que si un niño se tropieza o se cae, o haga menos frío. Acá las ponen las gomitas en invierno por el frío. Si puedes tener una revista o un cuento de niño en cualquier sala de espera. No solamente en ciertas clínicas o en ciertas consultas, o solo de pediatras o de dentistas de niños, o de consultorios dedicados a niños. No, en todos lados. Asumir que pueden andar niños y niñas en todo lugar, siempre con alguien. Bueno, estamos encerrados, pero ver a estos compañeros humanos de trayectoria por millones de años, a los que no solemos ver. Y ahora en pandemia, ayudarlos, porque si está difícil para nosotros, imagínate para un niño de 6 años, 2 años en pandemia, casi que van a ser. Es un tercio de su vida. Un tercio de su vida. Para un adolescente de 10, 11, van a ir 2 años de pandemia justo en la prepubertad. O sea, no es lo mismo el tiempo de los niños, lo mismo que uno dice en abuso sexual, cuando dice 1 año de abuso, sí, pero tiene 4. O sea, es el 25% de su vida. Y va a gastar otros tantos años en reparar. Entonces, el tiempo mirado con ojos de niño y el derecho al tiempo también que tienen los niños. Y ahora entender que si nosotros estamos cansados, ellos se cansan mucho más. O sea, es como la misma caminata que nosotros la hacemos en 5 trancos y ellos en 15, los niños así, Yo ayer, de hecho, dije a mi hija, no cuesta nada llevar el plato del cereal, son 10 pasos al lavaplato. Y camina, no, me dice, son 22. Ok, son 22, toda la razón. Un gran ejemplo, claro. Eso mismo, el tiempo nuestro de pandemia, que estamos cansados, que tenemos trastornos de salud mental, que hay angustia, que todo, para los niños se vive de otra manera, incluso aunque verbalmente no lo digan así. Digan solamente estamos chatos, estamos hasta cuándo. Te aburrió. Claro, o tengo miedo de salir porque puedo contagiar a los abuelos.
No quiero Yo te quiero contagiar a- preguntar por eso, Vinca, por lo de los miedos de los niños también y lo que puede significar el miedo a que cuando todavía los padres no en todos los lugares han podido guardar cuarentenas y están Obvio. expuestos igual a ir a trabajar, en que no sé si se pueden contagiar, en que no sé si van a volver, en que no sé y entonces quién se queda conmigo, quién me cuida. ¿Cómo? Eso debe estar seguramente presente en ellos hoy día y tal vez no siendo verbalizado. O sea, la cantidad de huérfanos en pandemia todavía no se han entregado completamente las estadísticas. Ayer vi un reporte en Estados Unidos, lo marqué y dije, no lo quiero leer, porque ya había leído tanta cosa en el día, más que no, otro mañana, y es algo que también advertimos el año pasado. ¿Qué va a pasar cuando un papá se enferme o ambos? Porque hay un tema de cuidado ahí, que si está todo el resto de la familia encerrada, ¿dónde van esos niños? ¿Quién los cuida? ¿Cómo hacemos para que la comunidad, si no en un edificio, también apoye, etcétera? Y luego, si esos papás enfermos o los cuidadores de un niño, pueden ser los hermanos mayores, que a lo mejor ya los papás fallecieron hace tiempo y son hermanos mayores los que cuidan a... Si esas personas fallecen, o sea, ¿qué vamos a hacer con toda esta orfandad? O sea, y los niños están asustados de esas pérdidas. O sea, papás que salen a trabajar, trabajadores críticos, o sea, médicos, enfermeras, TENS, bomberos, la policía, carabineros, profesores, ahora que hubo esta idea De volver y... Sí. absurda, realmente. Ay, que hubo que pelear por las vacunas para los profes, Vinca. O sea, que hubo que decir, los profesores deberían ser los primeros en vacunarse, o sea, junto con salud, educación, o sea, la primera línea del cuidado y personal crítico como bomberos, carabineros, etcétera. Pero nada. Y bueno, y los niños, incluso en familias donde los papás se pueden quedar, alguien a veces tiene que salir a algo. Esa salida, uno ve que en algunos chiquititos y niños más grandes incluso es motivo de un montón de angustia. Porque, ¿qué pasa con los papás? A ver, el temor a la muerte de los papás es atávico. Yo creo que, aunque nadie te haya explicado ni dicho nada de la muerte, los cachorros de todos los mamíferos se dan cuenta que mueren las plantitas, mueren pajaritos, mueren otros alrededor, pueden no tener una explicación muy clara de eso, muy chiquito, o pueden tener varias que pueden venir de mitos, religiones, etcétera, pero igual la pérdida y si el otro desaparece, en el fondo, ¿quién me cuida? Es súper fuerte como temor, y creo que la pandemia, aunque incluso no sea muy consciente o no se verbalice todo el tiempo así, y lo están verbalizando harto igual los niños y niñas, particularmente en relación al retorno a clase, que fue como, entonces no podemos igual ver a los abuelos, ¿qué hacemos? Nos desinfectamos 500 veces porque nosotros vamos a estar trayendo el bicho. Ha sido súper fuerte y hemos hablado poco de la muerte. Muchas guías en Europa, partiendo la pandemia el año pasado, viendo lo que ya estaba pasando, al tiro incorporaron el tema de la muerte. En general no queremos hablarlo, o sea, le hacemos el quite, nos duele, nos da terror no estar para nuestros hijos, los que somos papá y mamá, o sea, como, no sé si a ti te pasó, porque yo andaba corriendo por la ciudad a los 20, a los 19, me embaracé, empecé a bajar el metro, tranquila, todo súper así como, pero ya cada dedo... Plan de disminución de riesgo al máximo. Al máximo, sin que... Y fue una cuestión instintiva, nadie te dijo. Nosotros no hemos hablado lo suficiente de la muerte, no hemos hecho homenajes, Chile no ha hecho ni siquiera minutos de silencio, banderas de media asta, absolutamente nada, es un desdén, una indolencia en esto. Mira, hay un proyecto obituario de la Alejandra Matus, ahora se ha estado difundiendo una cosita que es como a las 12 del día, recordemos a nuestros muertos. En Estados Unidos tiene sitios web con las fotos, las historias, todo el rato, porque han sido además 500.000, y eso es importante porque no pudimos ir a los funerales, nosotros solo vinimos, y es terrible, y que alguien te mande en un celular algo no es lo mismo, no poder acompañar a las personas cuando se mueren, no poder tomarle la mano a alguien, o sea, como a mí me tocó ver a mi hija mayor suplicar así, si yo, por último, forrada como astronauta, pero la mano, o sea, el minuto de partir, cuando otro sabe que va a morir y además renunció a su ventilador en favor de otra persona, ¿qué haces ahí? No hemos hecho nada de eso, los doctores han hecho una pega increíble, ellos han acompañado a nuestros muertos y a las personas enfermas. Cuando alguien se conecta al ventilador, no sabe si sale o si no vuelve más. Entonces, incorporar, le hemos pedido a los papás, conversaba con los papás el año pasado, todos haciendo altares en la casa,
en los minutos de enfrentar estas pérdidas, pero incluso pasado un tiempo, sostener esos altares igual. Desde otro lugar del recuerdo, el duelo dura como 2 años igual, así como biológicamente, pero tener ahí la foto, ponerle florcita, ponerle caramelo, ponerle una velita de repente y permitir que se hable, porque no puedes despedirte, no puedes tomar la mano, no puedes tener un funeral, no puedes, y entonces, ¿cómo? Y además no hablamos de ello. Las redes sociales en ese sentido han ayudado harto, porque las personas han ido contando su historia. Yo misma conté cuando nos tocó en la familia, voy a desaparecer unos días por esto, cariño, esto, lo otro. Escucha, qué increíble lo que son mensajes de personas que conoce y muchas otras que no. Cómo contienen a la familia. Yo se los mandaba todos copiados a mi hija, le tomaba fotos, etcétera, y personas que no, muchas que no conocíamos, pero qué rico. Eso ha ayudado, pero ojalá el Estado también. Ahora, este Estado, queda un año, yo no sé cómo lo hacemos reaccionar realmente después de todo lo que hemos visto, pero si alguien por ahí, en algún lado, tiene todavía alguna sensibilidad, que piensen en lo que ha sido. Y claro, es bien complicado porque es como, ustedes son en parte corresponsables de todas estas muertes, porque han hecho una mala gestión de pandemia. Pero igual debería haber un espacio para que las personas homenajearan a los suyos o algo. Por último, no sé, crear un sitio especial ligado a la parte de salud mental, que se creó un sitio el año pasado, donde se puede hacer, o por último, promover otras iniciativas. El proyecto unitario, por ejemplo. En ese mismo espacio, porque pienso, por ejemplo, en incluso un espacio más personal, un fallecimiento de una persona muy querida para mí y en otro país y no poder viajar y qué sé yo, parece que las cosas no ocurrieran cuando uno no está presente, cuando uno no ve, cuando ese rito no se vuelve tangible de alguna manera, los hechos asociados a eso. Y pensaba en de qué manera esa dimensión de lo simbólico, ya sea en los casos de fallecimientos u otros aspectos, son relevantes para los niños o no. Son relevantes y ayudan a procesar cosas. Y incluso los más chiquititos. Volvamos a esto de que no vale la pena escuchar a los menores de 10 o mucho preocupación. No, sí. Y sepamos que aunque no puedan verbalizar muchas cosas, igual las están registrando. Igual las están, comillas, escuchando desde otro lugar. Yo siempre contaba en el Agua Fresca que cuando yo me separé y veía a mi hija todas las tardes, y yo me separé por una situación de violencia intrafamiliar, pero la veía todas las tardes paradita en la ventana, que era como un ventanal, entonces era chiquitita, esperando más o menos la hora del regreso de la oficina del papá. Y yo decía, ¿cómo lo hago? Yo trataba de entretenerla, trataba le hablaba de otras cosas, le contaba cuentos. Y una colega más vieja me dice, no, cuéntale de la separación con palabras que el niño pueda entender. Y yo le digo, tiene 1 año, 1 mes, porque tuvo 2 meses. O sea, tiene N palabras. Sabía un montón porque iba a la universidad conmigo, entonces estaba todo el día rodeada de adultos que hablaban. Pero de ahí a explicarle un divorcio, una separación, etcétera. No, dale. Bueno, dije yo hago caso acá, me senté, le hablé palabras de niño, y va a estar todo bien, igual es mejor así, y igual el papá va a ir y va a hacer cosas para estar mejor, y bueno, y yo dije ya, de verdad, incrédula todavía, piensa que yo estaba en 3º de psicología, 4º de psicología, entonces con mucha fe, pero con todos sus límites también de escepticismo, y el día siguiente no se paró en la ventana, a las 8 de la noche. Y yo dije, puede ser coincidencia, 2º, 3º, 4º, 1 año apenas. Entonces, las guaguitas, los infantes, los preescolares, todo, de repente, aunque no encuentren las palabras para verbalizar ciertas cosas, aunque te digan, tengo algo y no sé qué me pasa, no sé cómo decirlo, pero dice, y si lo dibujamos, tampoco sé cómo dibujarlo. Y si fuera una canción, y si fuera una plantita, y bueno, y uno busca como por dónde algo, de repente da en el clavo y de repente no, pero en la muerte, definitivamente lo que tú decías, hay un rito, hay un marcador como en el calendario de la vida toda, hay un vínculo también que hacer con la muerte como parte de la vida,
porque es como la última parte, pero una parte, que es importante hacerlo, aun cuando creamos que no se entiende. Entonces, poner esta foto, este altar, o florcita, o simplemente una foto con un vaso con florcita, incluso florcita hecha de papel, o un dibujo, algo que signifique como una suerte de homenaje o de recuerdo o de cariño. Además, nadie dice que porque las personas se vayan, dejamos de quererlas. O sea, el amor no obedece a sus plazos. Entonces, siempre podemos tener fotos de quienes se han ido y quienes amamos. Tengo siempre fotos de mis dos abuelos, uno pasa por un estante y es como... Están ahí, claro. ¿Por qué no te acuerdas de algo, de la niñez, de algo rico? Y ahí están. Nadie muere mientras no se le olvide, dicen por ahí. Me acordé de la película de Coco. Vinca, pensando en lo que tiene que ver con el periodo actual, con estas cuarentenas y en los niños y sus padres, madres, cuidadores y cómo están viviendo esta situación juntos, yo me imagino que no debe haber un plazo que uno por libro pueda decir cuánto es, no. Y me refiero con esto a las rutinas, a la adquisición de rutinas, o cuántas veces hay que repetir algo para que sea rutina o no. Lo pregunto desde la perspectiva, y corrígeme tú si no es así, pero he escuchado, he leído que las rutinas son muy relevantes para la estabilidad emocional, principalmente de los niños. ¿Es acaso el encierro una nueva rutina? ¿Cómo pasamos de la vieja rutina a la nueva rutina y puede de algún modo entregar por la repetición de esto que es distinto a lo que teníamos antes, pero que ya empieza a ser tan habitual también, puede ser un nuevo escenario también de estabilidad? A ver, yo creo que incorporar como esperable lo inesperable es vital en este minuto. Así como el año pasado repetíamos, está bien estar mal, o estar bien no estar bien, o sea, como lo lógico es en esta situación no andar, porque incertidumbre, pandemia, temores, pérdida, etc. Yo te diría que como ir situando como esperable lo inesperable. Y esto de que, a ver, con los niños más grandes, los chicos hay información que la podemos ir dando progresivamente, pero los niños más grandes te dicen, están leyendo cosas. Nosotros hemos dañado el ecosistema. Podemos generar reacciones o situaciones como virus nuevos, situaciones de pandemia. Hemos enfrentado como humanidad a lo largo de millones de años, y desde que tenemos registro, pestes, plagas, virus, pandemia. Nuestro vínculo con los bichos, el mundo de los bichos, de los microorganismos, ha sido continua y probablemente lo seguirá siendo hasta la eternidad. Entonces, creo que acá lo importante es cuáles certezas o cuáles seguridades en un cierto porcentaje importante sí podemos dar, que cuentan con nosotros, ¿ya? Con nuestros afectos, que los científicos hoy, más que antes, tienen una montonera de recursos que antes no teníamos, o sea, y lo vimos ahora con la vacuna, y eso es evidencia empírica. Antes, crear una vacuna, probarla, etcétera, es cierto, la prueba ahora fue como así en el camino. Sobre la marcha, claro. Sí, pero frente a una pandemia como esta o cualquiera, Ebola, piensa. A mí, si hay una pandemia de Ebola y me dicen, mire, esta vacuna le van a salir 500 verrugas, tiene 50% más de efectividad, pero no le va a dar el Ebola o no se va a morir, venga, o sea, porfa, todo donde quiera, píncheme. Y explicar eso, que si antes se demoraban más, mira el esfuerzo que hemos visto, científicos de todo el mundo trabajando para generar estas vacunas. Entonces sí, seguramente no será la última pandemia, como nos han dicho epidemiólogos de todos lados. Puede ser una situación que se va a repetir en un año venidero. Va a haber que quizás volver a tener cuarentena o estas situaciones como de vamos, venimos, cerramos, abrimos, usar la mascarilla, ahí está, que es una lata, o sea, ahí está con su mascarilla. No. Está haciendo dibujos. Qué linda. La mascarilla con calor es bien distinta que con frío. Y para muchas sobrevivientes de abuso, por ejemplo, además,
ha sido terrible esto de como la sensación del sofoque, del enmudecimiento, o sea, no. Entonces, acostumbrarnos a esas cosas, y cuando los niños nos dicen queda para rato, no sabemos que no podemos definir un tiempo, pero sí sabemos que tenemos estas herramientas, que esto ha funcionado, la mascarilla ha funcionado, el distanciamiento ha funcionado, el abrir las ventanas ha funcionado mucho más que andar echándole spray hasta el gato, más o menos, abrir las ventanas, claro, y ventilar, y sabemos que hay un cuerpo de científicos con tecnología como nunca imaginamos que podrían trabajar rápido en encontrar algunas soluciones. Ahora, no podemos pintarlo todo rosado, yo creo que de acuerdo a la edad de cada niño vamos hablando de riesgos en la medida del cuidado. A mí me sorprende de repente que en redes tú ves, oye, pero no sean alarmistas porque tú publicas un dato como a la fecha se han contagiado tantos niños, no sé qué, no sean alarmistas. No, esto no se llama alarma, se llama evidencia científica, se llama data, se llama información que por triste que sea, le sirve a todos los que estamos atentos para actuar, tomar decisiones que nos puedan cuidar mejor o menos. O sea, obviamente cada quien va a tomar decisiones. Yo veo de repente a la mamá y papá luchando con esto de, ya, ahora si estamos los dos vacunados, a lo mejor que vaya 2 días a clases presenciales, una semana, otra no, si que se puede. Ojalá esa flexibilidad existiera en todas las escuelas públicas en algún minuto, y con mesas de trabajo de educación, con expertos conocidos, no con mesas donde nos conocemos los expertos, no se liberan los nombres, etcétera. Porque de repente tú puedes decir para esta niña o este niño, realmente la angustia es mucho mayor que este otro riesgo que lo podemos correr controladamente, con mascarilla. El equilibrio entre la salud física o biológica y la salud emocional o psicoemocional. Exacto. Pero para eso necesitas autoridades que puedan realmente combinar su misión principal, cuál es, por ejemplo, en este caso, educar, o que siga la educación, con el cuidado. La educación es cuidado, es un acto de cuidado. Educamos para aprender cosas en la vida, desde cachorros hasta adultos, para luego poder seguir viviendo, si es que nuestros papás no están, siendo relativamente autónomos, o tomando... O autónomos hasta donde podamos, igual vamos a lo mejor depender de los otros, pero es un gesto de autocuidado que se dio a sí misma la humanidad a lo largo de millones de años, que igual, claro, en algún minuto fue pésimo, lo encerraron en salas cuadradas, con pupitres y los niños corriendo. O sea, cuando al principio los griegos se paseaban aprendiendo por los prados, y no sé, ¿a quién se le ocurrió la cosa de encerrar a los niños por ahí? Pero es la educación que tenemos y hay que seguirla cambiando, y necesitamos autoridades dispuestas a conversar. Y el ministro de Educación, perdón que lo diga con todas sus letras, no ha tenido disposición de escuchar ni conversar mayormente desde el día 1 de la pandemia. Se le mandó toda la información para el tema de prevención tú sabes, porque iba a cambiar, muchos niños iban a quedar encerrados en sus casas, no iban a tener adultos que intercedieran por ellos, nada. En agosto dice, si los niños no vuelven a clases, corren este riesgo. O sea, ¿qué es eso? Luego sigue la presión por el retorno. Oiga, hay PIC, hay familias que no tienen ni agua en comunidades como Cabildo. Hay escuelas que están los baños malos mucho antes de la pandemia, que no tenían cosas mínimas como jabón. Empiezan a aparecer los casos de síndrome multisistémico inflamatorio. Y empiezan a aparecer los casos que nunca nadie pescó, y veníamos avisando eso desde abril del año pasado. Ojo, y ya hay organizaciones de papás en distintos países por las consecuencias de estos síndromes o de long COVID largo, o sea, con secuelas de largo plazo, y nada de eso ha sido considerado. Entonces, yo no sé dónde está el ministro en este minuto. Ojalá, y yo creo que el gobierno entendiera que este liderazgo ya no fue efectivo, ya no fue el que más une, el que más seguridad da, hay una desconfianza enorme. Necesita un liderazgo que pueda poner a expertos de educación, que son los profesores, ¿ya? No estoy hablando de experto de educación, el PhD en no sé qué, en educación, a no ser que nunca ha hecho clase en aula. A no ser que sea un profesor de aula, exactamente. Claro. Pero los expertos son los profesores, más epidemiólogos, más todo. A ver, ¿cómo es la escuela de este siglo y del tiempo que viene? Que a veces va a ser digital, a veces va a ser presencial. Y cómo hacerlo en un tono tal que los niños nos crean cuando les decimos, de alguna manera vamos a salir adelante de esto. Es una porquería, sí, estar encerrados, sí,
el temor, sí, todo. Tengo ganas de ir a jugar, sí, y los adultos, aunque no tengan hijos, aprovechar la radio, ayúdennos por favor a los que sí tenemos niños, niñas en nuestras casas, que somos profes, que vivimos constantemente con la infancia, para que haya, por ejemplo, horas de ir a pasear, de salir a la plaza. No puede ser que estemos solos en estos pedidos, porque todos aquí, yo creo, los del panel, hemos participado siempre de distintas causas, aunque a veces no nos afecten tan directamente. Pero estamos igual, si es que tienen que ver con vivir mejor, cuidar, con evitar más daño, con mejorar la calidad de vida de alguien, aunque sea alguien lejano. Ayúdennos también cuando estamos haciendo, como estando abogando por los niños. Los niños necesitan correr, saltar o salir a caminar y sentarse afuera, porque no todos los niños viven además en casa con patio. O sea, como recordemos que hay CITE, hay edificios con ventanas y rejas que donde no hay por dónde salir, siquiera asomar un pedazo de la cara para sentir el sol, porque la reja te lo deja en la nariz, simplemente. Entonces, es indispensable el tiempo de paseo de los niños. Y si el edificio entero tiene que quedarse quieto un rato para que puedan bajar por turno los niños a jugar, o ir a la plaza por turno, o en un CITE salir por turno y organizarse de una cierta manera, hagámoslo, pero ayúdennos a pedir esas cosas, porque no puede ser, adorando a los perritos, que los perritos tengan permiso para pasear y no los niños. Sí, estoy de acuerdo. Vinca, se nos acaba el tiempo de este capítulo. Te quiero, como siempre, agradecer por estar junto a nosotros. Me quedo con la necesidad de esa flexibilidad en todo sentido, del que finalmente hablabas, y con esa sociedad que debiese permitirse la adaptación a lo que haga falta para que los niños y niñas estén mejor. Te mando un abrazo enorme y gracias por estar siempre disponible para Sola Radio. Gracias, Claudia, a todos, chiquillos. Nos vemos. Cuídate mucho, chao, chao. Este capítulo, como siempre les digo, queda convertido en un podcast, ya llega el Satélite Pop. Nos encontramos mañana, volvemos a nuestras conversas constituyentes. Que estén muy bien, chao, chao. Eso fue Super Ciudadanos, junto a Rayen Araya. Alertas al llamado de la injusticia. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app. Cuando el contexto nos tapa la boca, buscamos cómo subir la voz. Para decir que somos un país diverso. Compuesto de múltiples colores. Para decir que hemos cambiado. Aunque los medios de comunicación no. Porque están estancados, desconectados, dormidos. La libertad de expresión necesita nuevos actores Que amplifiquen nuestras voces. Nuestras opiniones, Nuestros intereses. nuestras historias. Pasadas y futuras. Las de nuestro Chile. Un nuevo Chile. Que desde hoy tiene un nuevo medio. Programas en vivo, podcast, series, películas, noticias y la mejor música del mundo. Baja la app